Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día fantástico, y si no es así espero que este vídeo lo mejore un poquito. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su increíble atractivo. Pero hoy no vamos a hablar solo de su físico o de sus papeles más conocidos. Vamos a ir más allá, a descubrir algunos secretos, algunas anécdotas, algunos momentos impactantes que quizás no conocían de su vida y su carrera. Estambul es el telón de fondo de esta historia, una ciudad que lo ha visto crecer, evolucionar y convertirse en la estrella que es hoy. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Además, activar la campanita es crucial. Así YouTube te avisará cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden darle un me gusta. Significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en los secretos impactantes de Can Yaman en Estambul. Can Yaman, nacido en Estambul en 1989, es mucho más que una cara bonita. Su historia está llena de trabajo duro, dedicación y una determinación inquebrantable para alcanzar sus sueños. Desde pequeño, demostró ser un niño brillante y aplicado. Sus padres, ambos abogados, siempre lo incentivaron a estudiar y a esforzarse por ser el mejor. No se conformaban con la mediocridad, querían que Can alcanzara su máximo potencial, y lo apoyaron en cada paso del camino. Su hogar era un ambiente de constante aprendizaje y debate intelectual, lo que sin duda influyó en su capacidad analítica y su facilidad para los idiomas, habilidades que luego le serían muy útiles en su carrera como actor. Pero lo que quizás no sepan es que antes de ser actor, Can Yaman también es abogado. Así es. Se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe, una de las universidades más prestigiosas de Turquía. Sus calificaciones siempre fueron sobresalientes, destacando especialmente en Derecho Internacional y Derecho Mercantil. Incluso trabajó durante un tiempo en una firma de abogados internacional, donde se especializó en litigios comerciales y asesoramiento a empresas multinacionales. Se destacaba por su agudeza mental, su capacidad para argumentar de manera persuasiva y su meticulosidad en la investigación. Sus colegas lo veían como un futuro líder en el campo legal. La firma donde trabajaba era en el corazón del distrito financiero de Estambul, un lugar bullicioso y lleno de energía. Can se codeaba con los líderes empresariales más importantes del país, aprendiendo de su experiencia y construyendo una red de contactos valiosa. Sin embargo, a pesar del prestigio y el éxito que estaba logrando, sentía que algo le faltaba. Pero, ¿cómo pasó de los códigos legales a los guiones? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Si bien Can era un estudiante y abogado ejemplar, sentía que algo le faltaba. No se sentía completamente realizado con su trabajo. Había una chispa creativa dentro de él que necesitaba ser encendida. El ambiente corporativo, aunque estimulante en cierto modo, le parecía restrictivo y poco inspirador. La rutina diaria, los trajes impecables, las largas horas en la oficina, todo contribuía a una sensación de monotonía que lo asfixiaba. Fue gracias a sus amigos que Can empezó a considerar la actuación. Lo animaron a tomar clases de interpretación y a explorar su lado artístico. Sus amigos, que lo conocían desde la infancia, siempre habían visto en él un potencial creativo latente. Recordaban sus imitaciones graciosas, su facilidad para contar historias y su carisma natural. Insistieron en que probara algo diferente, algo que lo sacara de su zona de confort y le permitiera expresarse de manera más libre. Al principio lo tomó como un hobby, una forma de desestresarse y de conocer gente nueva. Se apuntó a un taller de teatro amateur en un pequeño teatro en el barrio de Kazki, un lugar bohemio y lleno de vida. Pero pronto se dio cuenta de que la actuación era su verdadera pasión. Su primera oportunidad llegó en 2014 con la serie Gönül İleri. Aunque su papel no era protagónico, le sirvió para ganar experiencia y para darse a conocer en el mundo de la televisión turca. Interpretó a un joven abogado, irónicamente, pero con un toque de humor y sarcasmo que le permitieron mostrar una faceta diferente de su personalidad.
Aprenderse los guiones, trabajar con el director y los actores, experimentar con diferentes expresiones y movimientos, todo lo fascinaba. Se sentía como pez en el agua, finalmente encontrando su lugar en el mundo. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2017 con la serie Dolunay, Luna Llena, donde compartió protagonismo con Ozge Gürel. Esta serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Su interpretación de Ferit Aslan, un exitoso y adicto al trabajo hombre de negocios que se enamora de su cocinera, Nazlı Piran, resonó con el público de todo el mundo. La química entre Can y Ozge era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando miles de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre la serie, y Can Yaman se convirtió en un nombre conocido en muchos hogares. Pero aquí viene un secreto interesante: durante la filmación de Dolunay, Can tuvo que superar un gran desafío personal. Su abuelo, a quien estaba muy unido, enfermó gravemente. Can se dividía entre los sets de grabación y el hospital, tratando de pasar el mayor tiempo posible con su abuelo. Su abuelo era su figura paterna, su mentor y su confidente. Siempre lo había apoyado en sus decisiones, incluso cuando decidió dejar la abogacía para dedicarse a la actuación. Fue un momento muy difícil para él, pero logró sacar fuerzas de su interior y seguir adelante con su trabajo. Su profesionalismo y su dedicación impresionaron a todo el equipo de producción. A pesar del dolor y la preocupación, Can nunca faltó a una grabación, siempre dando lo mejor de sí mismo. Usaba su trabajo como una forma de escape, una manera de concentrarse en algo positivo en medio de la adversidad. Luego llegó Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, otra serie que consolidó su estatus de estrella. En esta serie Can interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado que se enamora de Sanem, interpretada por Demet Özdemir. La química entre Can y Demet era palpable en la pantalla, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Erkenci Kuş rompió récords de audiencia en Turquía y se vendió a más de 50 países, convirtiendo a Can Yaman en uno de los actores turcos más populares del mundo. Su interpretación de Can Divit, un personaje carismático y lleno de energía, le valió elogios de la crítica y el cariño del público. Pero ¿sabían que durante la filmación de Erkenci Kuş, Can se sometió a un entrenamiento físico muy intenso para lograr el aspecto musculoso y atlético que requería su personaje? Pasaba horas en el gimnasio, siguiendo una dieta estricta y trabajando con entrenadores personales. Su transformación física fue impresionante y contribuyó en gran medida al éxito de la serie. No solo quería lucir bien en la pantalla, sino que también quería encarnar la fuerza y la vitalidad de su personaje. Su disciplina y su determinación eran admirables, y su dedicación al trabajo quedó demostrada una vez más. Un secreto más sobre Erkenci Kuş, la famosa escena de la ducha, que causó furor entre los fans, fue improvisada en gran parte por Can. El director le dio libertad para jugar con el personaje y para añadir su propio toque personal a la escena. El resultado fue un momento espontáneo, divertido y muy sensual que se convirtió en uno de los más memorables de la serie. Can tiene un talento innato para la improvisación, una habilidad que desarrolló en sus clases de teatro y que le permite conectar de manera más auténtica con sus personajes. Su carisma natural y su sentido del humor lo convierten en un actor muy versátil y atractivo para el público. Después de Erkenci Kuş, Can decidió probar suerte en Italia. Se mudó a Roma y protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpretó a un inspector de policía italiano. Aprender italiano fue un gran reto para él, pero lo superó con creces gracias a su dedicación y a su talento para los idiomas. Se sumergió en el estudio del idioma, tomando clases intensivas y practicando con hablantes nativos. También se esforzó por comprender la cultura italiana, leyendo libros, viendo películas y visitando museos. Su objetivo era no solo hablar italiano, sino también entender la mentalidad y las costumbres de la gente del país. Durante su estancia en Italia, Can se enamoró de la cultura, la comida y la gente del país. Se integró rápidamente a la sociedad italiana y se convirtió en un rostro familiar en los medios de comunicación locales. Su popularidad en Italia es comparable a la que tiene en Turquía. Participó en programas de televisión, concedió entrevistas a revistas y periódicos, y asistió a eventos sociales. Se convirtió en un embajador de la cultura turca en Italia y un símbolo de la amistad entre ambos países. Pero no todo ha sido fácil para Can. La fama también tiene su lado oscuro,
y él lo ha experimentado en carne propia. Ha sido objeto de críticas, rumores y especulaciones infundadas. Algunos medios de comunicación han intentado dañar su imagen y su reputación. La presión mediática y la atención constante del público han sido un desafío para él, pero ha sabido mantener la compostura y proteger su privacidad. Sin embargo, Khan ha sabido mantener la calma y la compostura ante la adversidad. Se ha centrado en su trabajo y en su crecimiento personal, y ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente y con un gran sentido de la ética. Ha aprendido a ignorar los comentarios negativos y a rodearse de personas que lo apoyan y lo quieren por quien es. Su familia y sus amigos cercanos han sido su mayor fuente de fortaleza en los momentos difíciles. Otro secreto que quizás no conozcan es que Khan es un apasionado defensor de los derechos de los animales. Ha participado en numerosas campañas para promover el bienestar animal y para concienciar sobre la importancia de proteger a los animales abandonados y maltratados. Ha donado dinero a refugios de animales, ha participado en protestas contra el maltrato animal y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la adopción de animales. Incluso tiene su propio perro, un adorable labrador llamado Yaman, al que adora y considera un miembro más de su familia. Yaman lo acompaña a todas partes, incluso a algunos sets de grabación, y se ha convertido en una figura popular en las redes sociales de Khan. Además de la actuación y el activismo por los derechos de los animales, Khan también tiene otras pasiones y hobbies. Le encanta viajar, practicar deportes, leer y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Es un hombre polifacético y con una gran curiosidad por el mundo. Ha visitado muchos países, explorando diferentes culturas y aprendiendo sobre la historia y las costumbres de cada lugar. Le gusta practicar deportes como boxeo, baloncesto y natación, y se mantiene en forma con una rutina de ejercicios rigurosa. Es un ávido lector y disfruta de la literatura clásica y contemporánea. También le gusta cocinar, y a menudo comparte recetas en sus redes sociales. Volviendo a Estambul, esta ciudad ha sido testigo de su transformación de un joven abogado a una superestrella internacional. Ha filmado muchas de sus series más exitosas en Estambul, y la ciudad ocupa un lugar muy especial en su corazón. Sus calles, sus paisajes, su gente, todo le recuerda sus raíces y sus orígenes. Camina por las calles de Estambul con la misma humildad y sencillez que cuando era un estudiante de Derecho. No se ha dejado cegar por la fama, y sigue manteniendo los mismos valores y principios que lo han guiado a lo largo de su vida. Un secreto más relacionado con Estambul: Khan tiene una cafetería favorita en el barrio de Nianta, donde suele ir a relajarse y a tomar un café con sus amigos. El dueño de la cafetería es un gran amigo suyo, y siempre le reserva una mesa especial para que pueda disfrutar de su tiempo libre sin ser molestado por los fans. La cafetería se llama Keyif, que significa placer en turco, y es un lugar acogedor y tranquilo, con una decoración vintage y un ambiente relajado. Khan disfruta de la compañía de sus amigos, hablando sobre la vida, el trabajo y los sueños. La historia de Khan Yaman es una historia de éxito, pero también una historia de perseverancia, sacrificio y superación personal. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar sus metas y con hacer realidad sus sueños. Su historia demuestra que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Y a pesar de su fama y su éxito, Khan sigue siendo una persona humilde, cercana y accesible. Se toma el tiempo para saludar a sus fans, para firmar autógrafos y para tomarse fotos con ellos. Valora mucho el apoyo y el cariño que recibe de su público, y siempre se muestra agradecido por ello. Sabe que su éxito no sería posible sin el apoyo de sus fans, y siempre se esfuerza por corresponder a su cariño y lealtad. Un último secreto impactante: Khan está trabajando actualmente en un proyecto secreto que promete sorprender a todos sus fans. No puedo revelarles muchos detalles, pero puedo decirles que se trata de algo completamente diferente a lo que ha hecho antes. Estén atentos porque pronto habrá noticias. Se rumorea que se trata de una película de acción en Hollywood, pero Khan no ha confirmado ni negado la información. Lo que sí ha dicho es que está muy emocionado con el proyecto y que espera que sus fans lo disfruten tanto como él. Y hablando de noticias, recientemente Khan ha estado involucrado en diferentes causas humanitarias, demostrando una vez más su compromiso social y su deseo de ayudar a los demás. Su generosidad y su empatía son admirables. Ha donado dinero a organizaciones benéficas que trabajan con niños necesitados, ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la educación y ha visitado hospitales para animar a pacientes enfermos.
Su compromiso social es una parte integral de su personalidad, y lo considera una responsabilidad utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Así que ahí lo tienen, algunos secretos impactantes sobre Kanyaman en Estambul. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su vida y su carrera. Hemos descubierto que es mucho más que un simple actor guapo. Es un hombre inteligente, talentoso, trabajador, generoso y con un gran corazón. Hemos visto cómo ha superado obstáculos, cómo ha perseguido sus sueños y cómo ha utilizado su éxito para ayudar a los demás. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado los inicios de Kanyaman como abogado, su transición a la actuación, sus éxitos en series como Dolunay y Erkencikus, sus desafíos personales durante la filmación de estas series, su aventura en Italia, su compromiso con los derechos de los animales, su amor por Estambul y sus proyectos futuros. Hemos descubierto un Kanyaman más humano, más cercano y más inspirador. Su historia es un recordatorio de que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kanyaman. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Qué opinan de Kanyaman como actor y como persona? Quiero leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí, y siempre me tomo el tiempo para leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Su suscripción me ayuda a seguir creando contenido de calidad y a llegar a una audiencia más amplia. Así que ya saben, denle un me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, sigan persiguiendo sus sueños y nunca se rindan. Kanyaman es un ejemplo de que todo es posible. Hasta la próxima.